Muy buenas tardes a todos. A continuación, un caso práctico de la NIC 21. Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Tema desarrollado por Brenda Ortiz, Gerson Ortiz, Karen Hernández, Roxana Cano, Wilson López y Gladys Zavala. A continuación, el enunciado y reconocimiento inicial, presentado por Gladys Zavala. Para el año 2020, la empresa del Grupo 4 realiza las siguientes transacciones en moneda extranjera. En el mes de marzo se registra la compra de inventarios, la cual se registra una tasa de cambio de 7.69. Esta tasa promedio se deriva que no se cuenta con la fecha exacta de la compra realizada, quedando de la siguiente manera el reconocimiento inicial de inventarios con un valor de 205.862.5. Dentro de la cuenta de inventarios van incluidos lo que es los costos de inventario, flete y seguro. IVA por cobrar va por separado por un costo de 25.000 quetzales a caja y bancos por 230.862.50. En el mes de junio se registra la compra de la maquinaria. Como podemos observar, en el costo de maquinaria se compra por un valor de $11.200, lo cual se convierte a una tasa de cambio al contado promedio de 7.70, quedándonos la partida por un valor de 91.240. En el mes de septiembre se adquiere un préstamo hipotecario valorado en $20.000. Al momento de registrarse la partida, se registra con una tasa de cambio al contado de promedio de 7.71, en la cual, al convertirla en moneda funcional, nos queda por un valor de 154.200 en moneda local. En el mes de noviembre se vende la mitad del inventario que se adquirió en el mes de marzo, por un total estimado de $29.120, venta que se realiza al crédito a un plazo de 90 días. En el registro de la venta de inventario al crédito se corre la partida cuentas por cobrar por un valor de 224.224, tasa de cambio al contado, y se abona ventas a IVA por pagar por el mismo valor. En el registro del costo de ventas del inventario podemos observar que la mitad de este inventario son de 102.931.25, dato que se puede originar por medio de un CARDEX, pero para efectos y comprensión del presente caso lo realizamos de esta forma: 205.862.50, la mitad son 102.931.25, lo cual la partida número 5 se corre por costo de ventas a inventarios por el mismo valor de 102.931.25. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la NIC 21, yo les voy a hablar sobre la medición posterior. Mi nombre es Karen Hernández. De acuerdo al enunciado, nos solicitan lo siguiente. En el escenario A, aplicar el tratamiento contable adecuado para las transacciones en moneda extranjera al final del periodo sobre el que se informa. La norma NIC 21 nos indica lo siguiente. ¿Qué es partida monetaria? Es el derecho de recibir o la obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidad monetaria. También nos indica que para realizar la medición posterior debemos de realizarla con la tasa de cambio al cierre. En el enunciado nos indica que al 31 de diciembre del 2020 la tasa del cierre es de 7.70. El primer paso para realizar la medición posterior es clasificar las partidas. En el siguiente cuadro tenemos
las cuentas y su clasificación. Tenemos préstamos hipotecarios, efectivo equivalentes, inversiones varias y cuentas por cobrar. Estas son reconocidas o clasificadas como monetarias, como bien indiqué en la definición anterior. Estas cuentas tienen el derecho de recibir o una obligación de entregar efectivo. ¿Y qué pasa con las cuentas de inventario y propiedad, planta y equipo? Estas no son no monetarias. ¿Y cuál es la razón? Es ya que su naturaleza de estas cuentas no es recibir efectivo, es de invertir. Por esa razón se colocan en la clasificación no monetaria. Habiendo ya clasificado las cuentas o las partidas monetarias, procedemos a hacer la medición posterior. Como bien indica la norma NIC 21, que la medición posterior se realiza con la tasa de cambio al cierre. En el enunciado nos indicaba que la tasa es de 7.70. Pero ¿qué pasa si no tenemos la tasa de cambio? Tenemos que ingresar a la página de Banquat y encontrar al 31 de diciembre el tipo de cambio. Como pueden observar en el cuadro celeste, ya hemos hecho lo que es la conversión, que es la tasa de cambio al cierre por el monto de adquisición en dólares. Esto se multiplica y nos da un valor. Como pueden observar también en el cuadro anaranjado, en el reconocimiento inicial, ahí tenemos una diferencia. A eso se le llama diferencial cambiario, que enseguida les voy a mostrar. ¿Qué nos dice la NIC 21? ¿Qué es diferencial cambiario? Y es al convertir las partidas monetarias a tipos diferentes de los que se utilizaron para su reconocimiento inicial. En el cuadro siguiente podemos observar en la tercera columna color amarillo el diferencial cambiario que se obtuvo de cada cuenta. Por ejemplo, en la cuenta préstamos hipotecarios, en el reconocimiento inicial teníamos 115.650 al inicio del periodo o al momento de la adquisición. Posterior al final del periodo tuvimos un monto de 115.500, teniendo un diferencial cambiario de 150. ¿Qué nos dice esto? Esto fue positivo para la empresa, ya que al final del periodo tuvimos menos por pagar, efectivo y equivalentes. Al reconocimiento tuvimos 38.550 y en la medición posterior 38.500. El diferencial cambiario fue negativo. Esto nos indica que al final del periodo tuvimos menos efectivo. También las inversiones varias tuvimos un efecto negativo de 4.000, ya que al final del periodo tuvimos menos inversiones. ¿Y por qué la cuenta por cobrar no tiene ningún diferencial cambiario? Y el motivo es, ya que cuando se reconoció las cuentas por cobrar, en el reconocimiento inicial, el tipo de cambio es la misma del tipo de cambio al cierre, 7.70, y por esa razón no tuvimos ningún diferencial cambiario. El efecto de este diferencial fue negativo y fue una pérdida para la empresa de 3.900. Este resultado del diferencial cambiario se registra en el estado de resultado, que más adelante mi compañera les va a mostrar. Y por último, les voy a mostrar cómo quedan las partidas del diferencial cambiario. En la partida 6 queda préstamos hipotecarios a diferencial cambiario. En la partida 7 es diferencial cambiario y caja y bancos. ¿Por qué el diferencial cambiario en este caso está en el lado del debe? Ya que esto fue una pérdida. Por esa razón se encuentra del lado del debe. También la partida número 8, como fue una pérdida, registramos el diferencial cambiario en el lado del debe. Total de pérdida, 3.900. Buenas tardes, mi nombre es Wilson López. Siguiendo con la medición posterior, como bien se pudieron dar cuenta, mi compañera explicó las partidas monetarias. Yo les voy a hablar un poquito sobre las partidas no monetarias. La norma nos dice que al final del periodo se tiene que medir ya sea por el costo histórico
o al valor razonable, y se tiene que usar la misma tasa que se usó el día de la transacción, ¿verdad? Entonces, al intentar en hacer la comparación, nos podemos dar cuenta de que en el área de inventarios y propiedad, planta y equipo, que fueron los catalogados como no monetarios, están con un valor de $25,000 y $10,000 respectivamente. Usando la tasa de cambio del mes, que sería 7.69 y 7.70 para el otro, nos da el valor en quetzales. Este fue el momento de la transacción, que es el que está en verde. Y si nos podemos dar cuenta, el que ya está con azul es exactamente lo mismo. Al final el diferencial cambiario pues nos da el efecto cero. Por la misma razón es de que no se hace mayor cálculo con las transacciones no monetarias. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Ortiz. Veremos ahora los efectos en los estados financieros luego de la aplicación de la medición posterior. Como mi compañera mencionaba, el total del diferencial cambiario es de 3.900 quetzales. En este caso, el diferencial que obtuvimos es negativo. Esto quiere decir que tenemos una pérdida en diferencial cambiario. En el estado de resultados, el efecto que da es negativo, por lo que va a restar al resultado antes de impuesto. En este caso, restándolo, nos da 511.100 quetzales como resultado. La medición posterior dio como efecto 3 partidas. A continuación vamos a ver cómo se colocan en el estado de situación financiera para poder ya ver el efecto de la NIC 21. Como vimos en las inversiones habían 4.000 quetzales de diferencial cambiario pérdida. En este caso, para disminuir el activo es necesario colocarlo en el lado del haber, por lo que se coloca en el lado del haber y se le resta al activo actual para obtener ya el efecto de la NIC 21, que sería el saldo real al 31 de diciembre del 2020. En este caso nos quedan 2.496.000 quetzales. En efectivos y equivalentes al efectivo, de igual forma tuvimos una pérdida de 50 quetzales. También se coloca del lado del haber para poder mostrar el resultado negativo que dio esta cuenta. En el caso de los pasivos, el efecto es diferente, ya que los préstamos hipotecarios generaron un diferencial cambiario ganancia. Como podemos ver, en el estado de situación financiera se dividió en hipotecas por pagar corriente y no corriente, ya que $5.000, según vimos en el enunciado, se iban a pagar en el año siguiente. Lo que se hizo fue asignarle a cada uno el diferencial que le corresponde. Por eso vemos 100 quetzales de diferencial en las hipotecas no corrientes y 50 quetzales en las corrientes. Para disminuir un pasivo se debe colocar del lado del debe, y esto ya muestra el efecto de la NIC 21, que en el caso de los no corrientes de 1.099.900 y del corriente de 199.950. Para concluir ya el efecto debemos colocar el total del diferencial cambiario, que fue de 3.900, en los resultados acumulados para que nos cuadre de nuevo el estado de situación financiera. Buen día compañeros, buen día licenciado. Mi nombre es Gerson Ortiz. Yo continuaré con la exposición y hablaré del tema de conversión de los estados financieros de quetzales a dólares. En este cuadro podrán observar que se está utilizando como guía para realizar la conversión de quetzales a dólares. Este cuadro nos va a dar la pauta de qué tipo de tasa de cambio vamos a utilizar para qué tipo de cuenta. Por ejemplo, tenemos en el caso del activo y de pasivo que se utilizará la tasa de cambio de cierre. Los activos netos iniciales se utilizará la tasa de cambio de la fecha de la transacción, y en las diferencias de cambio se reconocerá en otro resultado integral. A continuación encontraremos el detalle del activo corriente, de no corriente y de los pasivos corrientes y no corrientes. Acá, como pueden ver, tenemos clasificados de activo no corriente las cuentas de propiedad, planta y equipo,
con un total de 1.900.000 quetzales. Como anteriormente se mencionó, se estará utilizando la tasa de cambio al cierre del periodo. En este caso, al 2020, la tasa de cambio de cierre es de 7.70. A continuación, realizamos la conversión. Acá tomamos los quetzales y los dividimos dentro del tipo de cambio, lo cual nos dará los dólares equivalentes al cierre de esta fecha. Lo mismo se utilizará del activo no corriente y del activo corriente. Todas las cuentas que estamos viendo acá detalladas tienen el tipo de cambio de cierre al periodo del 2020. En el caso del pasivo se aplicará la misma regla. Tipo de cambio al cierre del año 2020 para pasivos corrientes y no corrientes. En el caso del patrimonio, como pueden ver, tenemos las siguientes cuentas: capital social, prima sobre acciones, resultados acumulados. Estas cuentas tendrán un tipo de cambio especial. ¿A qué me refiero? Según la norma, todo activo neto inicial, es decir, las acciones, deberán tener la tasa de cambio de la fecha de la transacción. En el caso de estas operaciones para el capital social de este enunciado, vemos que el tipo de cambio para esa fecha era de 7.80. Y de igual forma realizamos la siguiente operación. Tomamos la cantidad de quetzales y la dividimos dentro del tipo de cambio, lo que nos dará como un resultado el total de dólares al cierre de esta fecha. Las primas sobre acciones se estarán trabajando con el tipo de cambio de la operación. Se trabaja de la misma forma que el capital social. Es decir, tomaremos el tipo de cambio en el que se realizó esta operación. En este caso, el tipo de cambio es de 7.80 y continuando con la misma operación, 750.000 quetzales dividido dentro de 7.80 nos dará un total de 96.153.85 dólares. A continuación, veremos los resultados acumulados. Para esto, debemos trabajar en base a un anexo. En este anexo trabajaremos con los resultados integrales de cada año, es decir, del año 2016 al 2020. Pero el tipo de cambio que se trabajará será un tipo de cambio promedio. La norma nos permite utilizar un tipo de cambio promedio siempre y cuando la variación no sea demasiado alta, es decir, que no sea de un tipo de cambio de 6.90 y termine en un tipo de cambio de 8, que el tipo de cambio no sea muy variable. En el caso que nosotros estamos trabajando, el tipo de cambio no ha variado más que 1 o 2 centavos. Por lo cual tenemos acá los tipos de cambio del año 2016 al 2020. Este tipo de cambio nos dará como un resultado, al dividirlo dentro de los quetzales, de 19.231 para el año 2016. Y así sucesivamente para cada uno de los años hasta el 2020, dándonos un total de 138.203 dólares. Ahora bien, la ganancia en conversión. Esta cuenta dependerá demasiado de la variación que se tenga dentro del activo y la suma del patrimonio y el pasivo. Es decir, al hacer nuestra conversión no nos va a cuadrar como lo hace nuestro estado de situación financiera en la moneda local. Por lo cual, la norma nos sugiere que se ajuste ya sea con una ganancia o con una pérdida. Para el ejercicio que se está presentando tuvimos una ganancia de 4.030.27 dólares, lo que nos permitirá realizar la suma de un total de 430.694.81 de patrimonio, y para patrimonio y pasivo total cuadrando con el activo de
$7,266.24 dólares. En esta diapositiva podemos encontrar que el estado de situación financiera ya está expresado en dólares. Como pueden ver, el activo tiene un total de $707,266.23 dólares. Y la suma del pasivo con el patrimonio nos da el total de $707,266.24 dólares. Acá respetamos la presentación de nuestro estado de situación financiera y colocamos las cantidades en dólares, siempre manteniendo el orden en el cual nosotros lo presentamos en nuestra moneda local. Y así terminaría la conversión de quetzales a dólares de nuestro estado de situación financiera. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Roxana Cano. Siguiendo con el tratamiento de la NIC 21, en el caso del estado de resultados, acá tenemos 3 columnas en las cuales se indican lo siguiente. En la primera tenemos la columna del año 2020 en quetzales, que esa sería nuestra moneda funcional. En la siguiente columna, el tipo de cambio. Según la NIC 21, ella nos indica de que para los ingresos y gastos se debe utilizar la tasa de cambio de la fecha de la transacción. Pero como acá en Guatemala, pues nuestro tipo de cambio no es muy variado. Si fuera muy variable, tendríamos que agarrar la transacción por transacción y convertirla cada uno al tipo de cambio que corresponda la transacción, ¿verdad? Eso sería pues un poco agotador. Solo imaginemos en el rubro de ingresos durante 12 meses cuántas transacciones no hay. Eso se tendría que hacer si fuera un tipo de cambio muy fluctuante. Pero en Guatemala, en este caso, en el año 2020 únicamente hubo una variación de 4 centavos en todo el año. Entonces es una gran ventaja y por eso nosotros vamos a utilizar lo que es el tipo de cambio promedio, al igual que se utilizó en el estado de situación financiera. En este caso sería el 770 para todos los rubros del estado de resultados. El procedimiento consiste en dividir cada uno de los rubros por el tipo de cambio que estamos hablando, que es el promedio, ¿verdad? Para que nos dé pues ya la cantidad en dólares, que esto sería nuestra moneda de presentación del año 2020. Luego tenemos que verificar que el resultado, que en este caso fueron los 49,656, nos debe cuadrar con lo que tenemos de la conversión, la tablita que hicimos anteriormente, que es la conversión de resultados acumulados. Luego debemos agregar la ganancia que obtuvimos en la conversión por la tasa de cambio, tenemos que agregarla a nuestro estado de resultados integral. Acá ya concluiría nuestro resultado integral total, sumando lo que es el resultado integral del año más la ganancia de conversión. Como fue una ganancia, tendríamos que sumarlo y nos daría nuestro resultado integral total del año. Bueno, después debemos de pasar ya en limpio el estado de resultados, ya que a nuestros usuarios lo que les interesa únicamente es el estado de los estados financieros convertidos. Entonces ya debemos dejar únicamente lo que es la columna de la moneda de presentación, que en este caso pues serían los dólares.